histórico de Hechos de los Apóstoles. Estamos en este primer servicio compartiendo la Biblia libro por libro. Así debemos los cristianos de tener esa pasión por amar este maravilloso libro. Libro por libro, leerlo, libro por libro, memorizarlo. Y ya vamos a terminar septiembre, síguele leyendo hasta diciembre y en enero otra vez empezamos de nuevo. Libro por libro, la Biblia es una mini biblioteca de 66 libros, es la palabra de Dios. En esta mañana, hermanos, toda vez que estamos en el libro histórico de Hechos de los Apóstoles, ahí vamos, en este panorama general que estamos haciendo libro por libro. Un panorama general. Y en esta ocasión quiero concentrarme en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Hay ciertos acontecimientos, hay ciertos pasajes que ameritan que nos detengamos. Y aunque esto es una serie que tiene por finalidad irnos a un panorama general, es importantísimo detenerse en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué en el capítulo 2? ¿Cuántos conocen el origen de la iglesia cristiana? ¿Cuándo surge la iglesia cristiana? ¿Qué pasó en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 2? Este capítulo, hermanos, tiene muchísima enseñanza para nosotros, la iglesia. Quiero recordarles cómo deberíamos de llamarle al libro de Hechos. Porque el libro de Hechos debería de llamarse Hechos del Señor Jesús, entronizado. Hoy cantamos un poco de esa visión apocalíptica de Juan en ese mar de cristal, a donde vemos esas tremendas visiones del Apocalipsis y vemos a ese Cristo entronizado. El libro de Hechos son los hechos de Cristo, aunque a partir de siglos pasados se le llama Hechos de los Apóstoles, pero en estricto sentido se trata de que abramos nuestra Biblia en el libro de los Hechos del Señor Jesús entronizado, quien obra por el poder de su Espíritu a través de sus apóstoles, mientras predican la palabra para llevar el evangelio a todas las naciones, cumpliendo así su propósito eterno de salvar a los pecadores y edificar su iglesia. Todo eso sería el nombre correcto de este libro. Y hoy quiero compartirte el tema Hechos y la iglesia surgió. Y la iglesia surgió. ¿Qué vamos a aprender en esta mañana hasta donde el tiempo nos dé oportunidad? Número 1, el libro histórico de Hechos en el capítulo 2 nos demuestra cómo el Señor permite que surja la iglesia cristiana. Número 2, el libro de Hechos capítulo 2 me enseña a cómo Dios hace que surja un nuevo templo espiritual. Dios está detrás de la creación de un nuevo templo espiritual. Número 3, Hechos capítulo 2 habla
de cómo Dios revirtió la fragmentación de la humanidad en la Torre de Babel. Otra vez, el libro de Hechos capítulo 2 me enseña cómo Dios revirtió la fragmentación de la humanidad en la historia de la Torre de Babel. Además, el libro histórico de Hechos en el capítulo 2 nos enseña cómo Dios nos capacita para profetizar. Y eso lo tengo que aclarar porque sé que esta palabrita nos va a causar problemas si no la entendemos correctamente en el contexto de lo que Dios hizo contigo y lo que hace conmigo cuando nos capacita ahora. Entendamos qué implica hoy profetizar. Hechos capítulo 2 es una consecuencia directa del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Son algunas de las lecciones que yo obtengo de Hechos capítulo 2 y desde luego hay más. Yo creo que el tiempo no me va a permitir desarrollar todas, pero pidámosle al Señor en oración que nos ayude a entender y a comprender lo que aconteció en el 50º día después de Pascua, en la famosa fiesta de Pentecostés. Oremos. Padre, venir a tu palabra es venir también a la historia. Y nos has dejado aquí la narración histórica de lo que aconteció 50 días después de tu resurrección de entre los muertos. Aquí, Señor, se encuentra narrado un acontecimiento que todos tus hijos deben conocer, porque hasta el día de hoy tu iglesia debe mantener el llamado, la misión por la que tú la creaste. Padre, en este día en que se ha congregado tu iglesia, pedimos la guía de tu Espíritu Santo para poder abrir esta narración histórica de un acontecimiento maravilloso lleno de enseñanzas para nosotros de ver, de contemplar, de admirar cómo se originó la historia de nuestra fe en la predicación de ese Cristo crucificado para perdón de los pecados. Señor, gracias porque nos has permitido llegar al primer día de la semana en una conmemoración más del día de tu resurrección, pero también en la conmemoración en que se fundó, se instituyó, se formalizó la iglesia en este mundo. Gracias, Padre, por tu palabra. Abre nuestros ojos, prepara nuestro corazón para recibir tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, el autor de este maravilloso tratado es Lucas, el médico Lucas. Entre el año 60 y el año 70 es que la mayoría de los historiadores coinciden que Lucas investigó todo lo que narra en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entre el año 60 y el año 70. Es de comentarles, hermanos, que el año 70 es muy especial en la escatología. El año 70 es muy importante para todos los estudiantes de la historia porque hubo un acontecimiento tremendo en el año 70 después de Cristo. El general Tito, hijo del emperador Vespasiano, destruyó el templo de Jerusalén. Antes de ese catastrófico acontecimiento, el evangelista Lucas, el médico Lucas, el historiador Lucas nos narra con precisión todo lo que aconteció con los primeros discípulos de Cristo cuando Cristo se fue al cielo. Hay que recordar, hermanos, que el evangelio de Lucas es la narración a Teófilo
del ministerio terrenal de Cristo con nosotros en la tierra. ¿Quieres conocer desde la perspectiva de un médico qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué investigó Lucas de Jesús? Tienes que ir al Evangelio de Lucas para conocer con detalle lo que Cristo hizo mientras estuvo en su ministerio terrenal. Pero Hechos de los Apóstoles, nuevamente dirigiéndole este segundo tratado a Teófilo, ahora Lucas nos narra lo que Jesucristo continúa haciendo desde el cielo con su iglesia. Y esto es maravilloso. Lucas narra en Hechos lo que Cristo sigue haciendo hoy desde el cielo, contigo y conmigo, que formamos parte de esta hermosa asamblea de redimidos. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuándo se organizó? ¿Cuándo se reunieron por primera vez nuestros primeros hermanos en Cristo? Hermanos, hoy es domingo. Hoy es el día del Señor. Y todo cristiano sabe que debe de apartar el primer día de la semana para ir a congregarnos. Hoy es el primer día de la semana donde se reúne la asamblea. Eso es la palabra iglesia en el griego también. La palabra iglesia significa asamblea. Pero aquí no es una asamblea obrera. No es una asamblea de estudiantes. No es una asamblea de revoltosos, porque también en Hechos la misma palabra eclesía se usa para una multitud que se reúnen como asamblea para alborotar. No, aquí no estamos alborotando nada, aquí no estamos tratando alguna huelga laboral, aquí no estamos tratando algún programa de estudios académicos. Sí existen las asambleas en el mundo ordinario. Lo que distingue a la iglesia es que esta asamblea lo componen los redimidos del Señor. Y esta asamblea tiene un dueño. El presidente de debates de una asamblea es Cristo. Es su palabra. Esta asamblea hermosa de redimidos, cuyo dueño es Cristo, es lo que la hace diferente de todas las asambleas y reuniones donde a esta hora quizás de la mañana son convocados algunos obreros, algunos estudiantes para tratar algún asunto importante. Muy bien, entendiendo un poco que la iglesia es una hermosa asamblea de redimidos, ¿cuándo fue la primera vez en la historia que se reunió esta asamblea de redimidos? En otras palabras, ¿cuándo surgió la iglesia cristiana? Qué triste que los mismos cristianos no sepan. Qué triste que te identifiquen a ti como protestante y como protestante tu religión o tu secta inició con Martín Lutero. Qué triste que no haya claridad en los cristianos por conocer cuándo inició la iglesia cristiana en este mundo. Bueno, Hechos capítulo 2 nos va a ayudar a comprender, y vayamos al relato de Hechos capítulo 2, porque el libro histórico de Hechos comienza con la ascensión del Señor. Hermanos, 10 días después de su ascensión, y yo espero que vayan tomando nota de los días para que con precisión, cada que te pregunten cuándo tuvo origen la iglesia cristiana, tú con la Biblia contestes. La iglesia cristiana surgió en una fiesta. En una fiesta, Cristo fue crucificado. 3 días después resucitó de los muertos. 40 días después de su resurrección, se fue al cielo.
Y 10 días después de su ascensión al cielo, se festeja la fiesta del Shavuot o la fiesta de Pentecostés. Entonces, hermanos, si Cristo fue crucificado, 3 días después resucitó de los muertos, 40 días después de su crucifixión o de su resurrección, perdón, ascendió al cielo. 10 días después de que Cristo se fue al cielo, se da en el 50º día después de Pascua la fiesta conocida en Levítico capítulo 23. Vamos a de fiestas. Porque qué interesante que la iglesia cristiana surge en una fiesta. Y en Levítico capítulo 23, versículos del 15 al 16, esa es la festividad que escogió el Señor para que su iglesia fuera formalizada de alguna manera. Se formalizó que el Señor ahora sí instituye su iglesia, le encomienda algo a su iglesia y esa encomienda sigue hasta el día de hoy para todos nosotros. ¿Cuál es el antecedente en la historia? Porque Pentecostés, la palabra Pentecostés significa 50º, o sea, 50 días. Pero 50 días después de qué? Vamos a Levítico capítulo 23, versículos del 15 al 16. El capítulo 23, rápidamente, es el calendario de las fiestas de Jehová. Ahí hay un precioso calendario que todos también debemos de estudiar para conocer qué es la Pascua, qué son los panes sin levadura, cuál es la fiesta de las primicias, cuál es la fiesta del Yom Kippur, cuál es la fiesta de los tabernáculos. Todas las fiestas que hay están en Levítico capítulo 23. Ojo, son las fiestas del Señor. No son fiestas del pueblo, son de Él, son sus fiestas. Y en el capítulo 23, versículos del 15 al 16 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis, ahí está, 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ese es el origen de la fiesta donde la iglesia tuvo su origen. Entonces, hermanos, esta fiesta tiene su origen en esa conmemoración de la cosecha del trigo. Siempre caerá en el primer día de la semana. En el primer día de la semana. Por eso la iglesia también, no nada más porque Cristo resucitó en el primer día de la semana, sino que la iglesia también se reúne porque fue en el primer día de la semana en que sucedió la fiesta de Pentecostés. Entonces, hermanos, este es el día del Señor. Este es el primer día de la semana. Cristo resucitó el primer día de la semana. ¿Y cuándo surgió la iglesia? La iglesia surgió el primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículo 7. Comprobémoslo precisamente con la Biblia. Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana. ¿Cuál es ese primer día de la semana? Domingo. Nuestro domingo en nuestro calendario gregoriano. Domingo, el primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche.
¿Ven cómo se reunían el primer día de la semana? Primera de Corintios, otro pasaje. Primera carta de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Dice Pablo a Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vemos también, hermanos, en este pasaje precioso de Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, que el primer día de la semana se daban las ofrendas en la reunión de la iglesia. Entonces, esa es la razón. Tiene un fundamento bíblico. Por eso nosotros nos reunimos el primer día de la semana. Muy bien. Para yo profundizar en la importancia de Hechos capítulo 2, con el surgimiento de la iglesia, con el surgimiento de un nuevo templo espiritual, con ese revertir de lo que el Señor hizo en la Torre de Babel con esos idiomas. Si yo quiero saber más de cómo somos capacitados en la Biblia para proclamar la palabra de Dios, si yo quiero conocer cuál fue la consecuencia directa del sacrificio de Cristo, entre otras lecciones que podemos ir obteniendo, necesito revisar Hechos capítulo 2. Entonces vayamos a Hechos capítulo 2, hermanos, y veamos Hechos 2, evento trascendental, transformador. A partir de aquí se desata una fuerza de transformación y de capacitación divina. Es el inicio de la era en cómo ahora operará el Espíritu Santo en cada hija y en cada hijo de Dios. Hermanos, aquí en Hechos 2 se narra el poder redentor y capacitador de Dios. Un pequeño grupo se convierte en toda una comunidad capacitada para predicar el evangelio. Hermanos, Hechos 2 no solo es la narración de un gran avivamiento en el que nace la iglesia con poder, sino que también implica que la misión global de Cristo es oficialmente puesta en marcha. Y esa misión Dios te la ha encomendado a ti y a mí, que somos parte de su iglesia. Esa es la importancia de Hechos capítulo 2. Lo vamos a tener que revisar. Vale la pena en esta serie de la Biblia, libro por libro, detenernos en Hechos capítulo 2. Veamos los eventos. Los eventos, ¿qué sucedió? Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Cuando llegó ese 50º día, ahora ya sabemos de dónde viene. 50 días después de Pascua. 50 días ya habían pasado de que Cristo había muerto en la cruz. Dice Hechos capítulo 2, verso 1, cuando llegó ese 50º día, o sea, Pentecostés, y vayan tomando nota, hermanos, en los detalles escondidos, aparentemente insignificantes, está toda la enseñanza maravillosa de lo que el Señor nos quiere mostrar en su palabra. No me puse de acuerdo con el líder de la alabanza para que se tomaran hoy de la mano. Yo no le dije de qué iba a predicar. Me sorprendí cuando todos se tomaron de la mano para cantar esto. Estaban unánimes, juntos. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba.
el cual llenó, y quiero que noten ese pequeño detalle, ¿dónde comienza la iglesia? En casa. ¿Ven cómo hay un nuevo templo espiritual? No están en el templo de Jerusalén, todavía no es destruido. Por eso es importante la fecha que te dije hace rato, años 70. Aquí el templo todavía estaba. Tito no había invadido todavía Jerusalén, están en Jerusalén todavía. Están en una casa. Ahí comienza la iglesia. Donde estaban sentados. Y de repente, dice la Biblia, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, quiero que noten, regresamos al versículo 1 del capítulo 2. Estaban en ese día, el 50º día, todos unánimes juntos. De repente, no dice que vino un viento, dice que vino como un ruido, un estruendo. ¿Cómo? Ahora sí lo va a comparar para que tengamos un poquito de claridad. No dice que vino un viento. Hermanos, leamos con cuidado la Biblia. Dice que hubo un ruido como de una ráfaga de viento. Y de repente aparecen esas lenguas como de fuego. Lenguas como de fuego. Hermanos, todo eso tiene un significado precioso en la Biblia. Vean lo que hace Dios. Ese fuego, ese viento, tiene relación directa en la Biblia con la presencia de Dios. Dios está descendiendo del cielo, ya no al templo de Salomón, ya no al templo que Herodes mandó ahí levantar. Ahora el Señor hace su presencia a través de estas espectaculares manifestaciones del fuego y del viento, su presencia en una humilde casa. ¿Qué implica desde el Antiguo Testamento el fuego, el viento, la presencia de Dios? Veamos estas verdades desde el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 13, versículo 21. Éxodo capítulo 13, versículo 21, nos dice la Biblia: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche el Señor iba acompañando a su pueblo en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que... ¿Eso qué fue? Dejen tomar agua. ¿No hay un pan para el susto? Mario. Otra vez regresamos. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Jehová iba, fíjense la presencia de Dios, la presencia del Señor. ¿Cómo se manifestaba en este contexto en Israel? Bueno, dice la Biblia, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Ahora, van, sabemos la historia, van en el desierto, el Señor les abre el mar Rojo, van hacia un monte. Vamos al monte Sinaí y asombrémonos cómo descendió el Dios Todopoderoso en una montaña, en un monte. Y de hecho fue muy riguroso el Señor cuando le advierte a su pueblo: no me pases esos límites.
ni siquiera los animales, porque el que traspase ese límite cae muerto. Solo el Señor permitió que un determinado grupo de personas subiera a ese monte, no todos. ¿Cómo descendió la presencia del Señor en ese monte? Bueno, cuando el Señor descendió al monte Sinaí, hubo relámpagos, hubo esa presencia tremenda de fuego. Vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 16, por ejemplo. Éxodo capítulo 19, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron, otra vez vean hermanos, la presencia del Señor, cómo se asocia, cómo se manifiesta. Truenos, relámpagos, una espesa nube sobre el monte, un sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 18, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová, vean la presencia del Señor, había descendido como en fuego. Ven la relación de esos vientos, de esos estruendos, de esos truenos y el fuego. Lo vimos entonces en esa columna de fuego, en esa columna de nube en el desierto. En el Sinaí veo cómo el Señor desciende en relámpagos y fuego. Cuando se construyó el tabernáculo, tiempo después, acompáñenme a Éxodo capítulo 40, versículo 38. En Éxodo capítulo 40, versículo 38, cuando se erigió el tabernáculo, esa humilde tienda desmontable de cortinas y de muebles, a donde el Señor manifestaba su presencia en el desierto, dice el libro del Éxodo capítulo 40, versículo 38, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo. ¿Y qué cosa más? El fuego. El fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Finalmente, cuando se construye el templo de Salomón, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 14. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 5, versículo 14. Nuevamente la presencia del Señor haciéndose manifiesta en una nube. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 14. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Esto fue en el Antiguo Testamento. Pero ahora, una casa. Una casa. ¿Y qué nos quiere decir el Señor con eso? ¿Sabes quién lo entendió? ¿Quién lo rápidamente cuando seguramente Esteban, no nos dice la Biblia que Esteban, ¿sí sabemos quién es Esteban, hermanos? Ok. El primer mártir. El primer cristiano que muere por causa de la fe. Esteban entendió perfectamente lo que ahora el Señor estaba haciendo en una casa. Ya no en el desierto, ya no en el monte, ya no en un tabernáculo, ya no en un templo. Ahora lo hace con un grupo de personas que se están reuniendo en una casa. Dios vuelve a descender su gloria, su presencia manifestado en este estruendo, en estas llamas como de fuego. Y de acuerdo a Esteban inspirado por el Espíritu Santo, antes de que la última piedra le rompiera el cráneo, vean su disertación en el capítulo 7, versículo 48. Hechos capítulo 7, versículo 48. Esteban entendía la preciosa verdad de que ahora el Señor con su iglesia no iba a morar en templos hechos por hombres.
Hechos capítulo 7, versículo 48. Lo dijo Esteban en su disertación antes de morir. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Eso lo está diciendo Esteban en su disertación cuando estaba defendiendo su fe. Esteban, hermanos, entendía la verdad de lo que el Señor estaba haciendo en el día de reposo, en el primer día de la semana, cuando se estableció la iglesia. Ahora, en Cristo Jesús, todos los creyentes, todos los cristianos, somos el templo del Dios viviente. Somos piedras vivas. La iglesia, las personas, no los muros. Las personas somos ese edificio donde Cristo es la piedra angular. Ahora, bajo este nuevo pacto, la iglesia, entiéndase, tú y yo somos el verdadero templo de Dios. Efesios, más adelante Pablo lo va a explicar de una forma preciosa. Ahora sí, para eso son las cartas, hermanos. Vean la importancia de estudiar las cartas apostólicas para entender las verdades de lo que aconteció en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. El Señor ahora está estableciendo un nuevo templo espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, vean cómo nos compara la Biblia. Vean aquí esta metáfora de un edificio con la iglesia. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Espíritu. ¿Se entiende esta verdad preciosa que Hechos capítulo 2 nos muestra? Cada cristiano ahora es un templo. Formamos la iglesia y la iglesia se conforma de todo tipo de grupo étnico. Yo tengo hermanos en Alemania y no hablan español. Son mis hermanos en Cristo. Yo tengo hermanos en la selva lacandona y son nuestros hermanos, son cristianos, se reúnen en la selva lacandona. Hermanos, algo maravilloso está haciendo el Señor cuando comienza la formación de su iglesia de todo grupo étnico. Y lo comenzó a hacer desde Hechos capítulo 2. Regresamos a Hechos capítulo 2. No es mi intención ahorita explicar las lenguas. Y muchos de manera equivocada toman el libro de Hechos capítulo 2 para decir que hay balbuceos, que hay una serie de lenguas angelicales. Algunos se atreven a decir eso. Son lenguas angelicales. Y muchas veces de manera errónea toman precisamente, entre otros pasajes, Hechos capítulo 2. Pero, ¿de veras es así? ¿Son balbuceos de un lenguaje angelical lo que vemos aquí? No. Leamos Hechos capítulo 2, versículo 4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras, glosa en griego, glosa, lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero ¿qué son esas lenguas? Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Escuchen, vean los detalles. Cada uno oía hablar en su propia lengua. O sea, entendían su propia lengua.
De repente ahí hay una manifestación de diversos idiomas. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos? Preguntaba la gente que estaba ahí. ¿Cómo pues les oímos nosotros? Vean cómo detectaron que estaban hablando uno en nuestra. O sea, es un lenguaje humano. Son idiomas como dialectos, pero humanos. Y había personas, ¿ya vieron la lista? Versículo 10, de Frigia, de Panfilia. Había personas de las regiones de África, había personas más allá de Cirene que escuchaban el idioma que se habla en esas tierras. Versículo 8, léanlo con calma, véanlo con cuidado. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra? No dice, ay, qué lenguas tan extrañas han de ser del cielo, no les entendemos nada, ¿qué estarán diciendo? No, se entendían esas lenguas porque eran diversas lenguas de diversos pueblos en la que hemos nacido. Ahí reconocían, oye, si yo hablo el idioma de los medos, ¿cómo es que estos están hablando mi idioma? El idioma que hablamos en Media y Persia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra? Eso es una lengua humana, nuestra lengua en la que hemos nacido. Versículo 11. Cretenses y árabes, les hemos oído, perdón, les oímos hablar. Cretenses y árabes, o sea, había ahí gente que hablaba árabe. Y de inmediato detectaron, Chihuahua, están hablando el idioma de mi tierra, el idioma de mi pueblo, el árabe. Les oímos hablar otra vez, vean el énfasis que da Lucas. Así que cualquier enseñanza que vaya contra lo que la Biblia revela es antibíblica. Les oímos hablar en nuestras lenguas y hemos oído hablar de las maravillas de Dios. Hermanos, eran idiomas humanos, eran como dialectos reales humanos, no balbuceos indescifrables que nadie entendía y que pretendían mostrar que eran como bajados del cielo. No, hermanos, en Hechos capítulo 2 eran lenguas humanas, dialectos reales humanos, no balbuceos. Y entonces aquí obtengo una información y una enseñanza preciosa. Pentecostés revierte la fragmentación de la humanidad ocurrida en la Torre de Babel. ¿Y se acuerdan qué pasó en la historia, hermanos? En Babel. Recordamos Génesis capítulo 11. Fíjense qué tremendo. En Génesis 11 hay un juicio de Dios. Pentecostés, de una forma maravillosa. Y además ahí hay también otra enseñanza. No me importa que tú hables mandarín, no me importa que hables chino. Si estás en Cristo, eres mi hermano en Cristo. Y créeme que nos entendemos perfectamente con nuestros hermanos en Japón, en China, en la India. Vamos a profundizar un poquito en la importancia de lo que el Señor hizo en ese acontecimiento cuando surge la iglesia y por qué el Espíritu Santo permite que empiecen a hablar una multitud de idiomas humanos. ¿Cómo comienza la narración de Hechos capítulo 2? Estaban juntos y unánimes. El juicio de Dios en Babel desbarató esa unidad en la humanidad. El hombre estaba unido, estaban juntos, y el hombre pretendía en su soberbia. En Génesis capítulo 11 tú lo puedes ver, estaban todos juntos y todos juntos con la soberbia del hombre de querer construir una torre y llegar hasta el cielo. Queremos ser como Dios. Fíjense cómo es el hombre de rebelde, porque Dios les había dicho no, y espárzanse, dispérsense. Eso es muy interesante. Dios ordenó la dispersión por el pecado.
y el hombre tenía que poblar la tierra. Sepárate, pon tus límites por allá y tú vete por allá. No estén juntos porque el pecado nos hace entre nosotros andarnos matando, peleando, golpeando, y esa lucha de poder y ese pleito eterno del ser humano caído de pelear contra otro ser humano. Dios en su sabiduría sabe que una de las cosas que provocó la caída es estarnos peleando, matando unos a otros. Dios desde el libro del Génesis nos muestra cómo el Señor ordenó: espárzanse por todas las naciones de la tierra después del diluvio. Pero la terquedad, la desobediencia del hombre, no nos juntamos por si fuésemos esparcidos. ¿Y qué provocó que estuviesen juntos? Vamos a construir una torre. Y todo eso lo puedes leer en en Génesis capítulo 11. Vamos al versículo 7. Génesis 11:7. Vean lo que hace Dios. También aquí Dios descendió. Hermanos, en la Biblia, cuando veas que Dios desciende, algo va a pasar. Te lo garantizo. Descendió en la torre de Babel. En el libro del Génesis capítulo 11 versículo 7, descendamos y mira lo que provoca Dios. Confundamos allí su lengua para que ninguno entienda. ¿Ya vieron qué diferente fue en Pentecostés? Ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 8, los esparció Jehová desde ahí. Ahora sí, no creas que te vas a salir con la tuya. Si Dios ordena algo, obedece, porque de todos modos el Señor cumplirá su propósito. Y mira lo que hace Dios. No lo hicieron en obediencia, los voy a esparcir, dice el versículo 8, desde ahí sobre la faz de toda la tierra. Y obvio, dejaron hasta entonces de edificar la ciudad. Dios confundió la lengua. Dios descendió para confundir la lengua. En Pentecostés, hermanos, Dios desciende no para confundir, sino primero para unir a su iglesia. Y una vez que la iglesia esté unida, ahora sí, sale al mundo a predicar. A ver si me van entendiendo lo que implica Pentecostés. Dios confundió la lengua. Lo vemos aquí. Dios descendió para confundir y esparció al hombre en su juicio. No los quería juntos. Pasan miles de años y para establecer la preciosa iglesia, otra vez desciende el Señor. Descendió a una casa, y es que a mí me impresiona la humildad, la sencillez con la que tú y yo debemos de reunirnos como cristianos. Con la sencillez de una casa. Esta debe de ser nuestra casa. Un lugar de humildad, de oración. Un lugar donde busquemos al Señor. No los majestuosos templos hechos por hombres donde Dios no habita. Ahora en Cristo, tú y yo, mi hermano, y qué hermoso es respetarte, amarte, porque tú y yo que estás atrás de mí, adelante de mí, junto a mí, eres un templo de Dios. La presencia ni más ni menos que del Espíritu Santo mora en ti y mora en mí. ¿Cómo no nos debemos de amar? Que sea una casa, una familia, una hermosa unidad. No, hermanos, cuando Dios desciende en esa casa, no era para confundirlos, no era para esparcirlos. Dios vuelve a descender y primero nos une a todos como iglesia. Y una vez unidos, ahora sí, te capacita para ir a este mundo a predicar su evangelio. Te capacita para que vayas a los rincones de la tierra. Hermanos en Cristo, ahora en Jesucristo, la iglesia, no importa el idioma, no importa la lengua, no importa el dialecto, el Señor con su iglesia supera las barreras del idioma para predicar el evangelio.
para predicar el evangelio. Nos une con un hermano que habla alemán, nos une con un hermano que hable chino, mandarín, nos une para predicar el evangelio. Ahora se supera la barrera del idioma. ¿Cómo se hace eso? Predicando el evangelio. En Hechos capítulo 2 lo vemos con toda claridad con estos versículos que estamos revisando en el origen de la iglesia cristiana. En Hechos capítulo 2, versículo 5, vean lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 2, verso 5. Entonces en Jerusalén, judíos varones piadosos. ¿Ya vieron ahí qué dice en ese pequeño renglón? De todas las naciones bajo el cielo. Un pueblo que sigue hablando diversas lenguas en el mundo. Si el Señor ha dejado, este es un tema interesante donde no hay mucha revelación en la Biblia. Por ejemplo, ¿qué idioma vamos a hablar en el cielo? Unos creen que el hebreo. Otros teólogos dicen, no, el Señor va a respetar tu español. Y al hermano alemán le va a respetar su idioma alemán. Pero créemelo, vamos a tener toda la eternidad para entender a nuestro hermano alemán. No hay problema. No lo sé. Es una pregunta interesante, pero no tengo en la palabra de Dios para decirles, y en el cielo vamos a hablar tal idioma. No lo sé, hermanos. Tal vez el hebreo, no lo sé. Tal vez Dios respetará el idioma de cada uno de nosotros, pero lo que sí te garantizo es que este pueblo unido, habrá una unidad en la diversidad lingüística. Escuchen esta frase que me impactó para tratar este tema. Dios es glorificado en la unidad que exalta a Cristo en medio de la bendita diversidad. La presencia de Dios descendió no en un monte, no en un edificio, sino en un pueblo, Jerusalén, una ciudad, y luego en una casa. ¿Para qué? Para capacitar a su pueblo para la tarea que tenían por delante. Y esa tarea la sigues teniendo tú y la sigo teniendo yo en esta mañana: predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación. Ahora, para terminar, esto tan hermoso, tan impactante, hay personas así todas anonadadas. Ah, caray, estás hablando mi idioma, están hablando nuestro idioma. ¿Qué está pasando aquí? Ver esas lenguas repartidas de fuego. Hermanos, a pesar de lo tremendo de la presencia de Dios en una humilde casa, quiero que vean la incredulidad. Hechos capítulo 2, versículo 13. Y esto es tremendo. Hechos capítulo 2 me demuestra que no todos van a recibir, van a aceptar, van a ser sensibles a la palabra de Dios, a la obra de Dios, a la predicación del evangelio. Y te vas a sorprender de lo que te voy a dar en una estadística. En Hechos, todo el libro de Hechos. Pero vean qué curioso. Ahí hay algo maravilloso en esa casa, hermanos. Espectacular, maravilloso. Y sin embargo, vean Hechos capítulo 2, verso 13. Otros burlándose. Otros burlándose. Mira, mi hermana, mi hermano, si se burlan de esta manifestación tan extraordinaria de la misma presencia de Dios en una casa, con un grupo de seguidores de Cristo, a donde están viendo este tremendo hablar en otros idiomas, y donde están viendo la presencia del Señor en esas llamas de fuego, y aún así hay burladores, eso no te tiene que detener nunca para seguir predicando el evangelio. Los burladores siempre los tendrás a tu lado. ¿Cómo es posible que en esta escena tan maravillosa? ¿Qué quiere decir esto? Algunos decían, estaban algunos burlándose y decían,
estos están llenos de... ¿Y qué es el mosto? ¿Están briagos? ¿Están borrachos? Esta es una pregunta que generó el hablar en estos idiomas. Termino con esta reflexión. ¿Ya vieron cuántos capítulos tiene Hechos? Lean, véanlo. Revísenme rapidito ahí en sus Biblias. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Hechos? 28. ¿Sabes en cuántos capítulos el evangelio es rechazado? Hechos es la historia de lo que Cristo sigue haciendo desde el cielo con nosotros, su iglesia. Muy bien. ¿Sabes cuántos capítulos de los 28 que hay? ¿Sabes en cuántos capítulos yo leo que el evangelio es rechazado? 26. Solo dos. Hechos capítulo 3 y Hechos capítulo 10 no registran un rechazo al evangelio de la gracia salvadora de Dios. Hubiera sido, creen ustedes, que al revés, ¿verdad? De 28 capítulos, pastor, sin duda la predicación de Pedro, el testimonio de Pablo, la conversión y el sacrificio de Esteban provocaron que no. Así que hoy es la misma historia. Te van a rechazar, te van a perseguir, se van a burlar de ti. No te desanimes. Ya no me dio tiempo para ahora explicarles y cuál es el significado de Pentecostés. ¿Cuál es el significado? Si Dios sabe que hay tanto rechazo, tiene que hacer algo con tu vida. Y créemelo, que estudiando Hechos capítulo 2, vas a entender al impetuoso, al grosero, al que regañó, se atrevió a regañar a Cristo, el que habla demasiado, ese hombre que negó al Señor. Ahora en Hechos 2, precisamente, ¿qué creen? Diferente. ¿Cuál es el significado de Pentecostés? Te lo voy a explicar primero Dios el próximo domingo. Porque ante tanto rechazo, ahora sí necesitamos no al grosero, al tímido Pedro. Ahora yo quiero ser como este aguerrido Pedro de Hechos capítulo 2. Pero algo le pasó. Pónganse de pie, iglesia, vamos a orar. Se va muy rápido, ¿verdad? Ay, ni hablar. Hay que seguir estudiando en casita para todavía, y te aseguro que si vuelves a leer Hechos, vas a encontrar cosas nuevas. Así es de preciosa la palabra de Dios. ¿Queda claro, hermanos, cuándo tuvo su origen la iglesia cristiana? Ok. 10 días después de la ascensión del Señor. 50 días después de su resurrección. Es la fiesta del 50º día, que caía siempre en el primer día de la semana, la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés. Vamos a orar. Amado Señor y Dios, en esta hermosa, preciosa mañana, precisamente de un primer día de la semana, siguen transcurriendo los días, los meses, los años, y aquí está tu iglesia, Señor. Padre, gracias por hacernos recordar esta maravillosa historia y hacernos ver que cada uno de los que hoy estamos aquí constituidos en esta asamblea de redimidos donde tú nos convocas, Padre, seamos esos templos vivientes
cada uno de los que estamos hoy aquí. Esas piedras vivas donde ahora mora tu Espíritu. Qué hermoso es cantar y qué hermoso es ver la unidad de tu iglesia. En eso siempre tendremos que trabajar. Porque, Padre, cuánto tenemos que aprender de nuestros primeros hermanos. En la humildad de una casa, tu presencia descendió. Y estaban juntos y unánimes. Hoy, bajo este techo, estamos todos reunidos en tu nombre, Señor. Volviendo a recordar cómo sucedió el origen, se formalizó, se puso en marcha la predicación gloriosa de tu Espíritu, con tu Espíritu, de tu palabra y del Evangelio. Padre, hoy la presencia de tu Espíritu Santo en cada creyente es una verdad, es una realidad. En Hechos capítulo 2, Señor, yo veo cómo tú nos capacitas para compartir, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Hoy la presencia de tu Espíritu es una verdad, es una realidad en cada creyente que estamos aquí. Amado Dios, gracias por tu palabra una vez más esta mañana. Gracias, Señor. Mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, antes de terminar esta transmisión, yo te pido que vengas a Jesucristo, la piedra angular de la iglesia, el fundador de la iglesia, que vino al mundo a derramar su preciosa sangre en una cruz. Yo te pido, mi amiga, mi amigo que me escuchas, que te arrepientas. Arrepiéntete. Tú y yo necesitamos arrepentirnos porque somos pecadores. Necesitas el perdón de Dios. Necesitas la sangre derramada de Cristo en esa cruz. Mi amigo, sin el derramamiento de esa sangre, tú y yo estamos perdidos. Vamos camino a la condenación. Vamos camino al infierno. Somos pecadores. Necesitamos a Cristo. Ven a Él en esta mañana. Ven arrepentido y creyendo que Dios descendió. Dios descendió. Caminó entre nosotros. Tuvo hambre y se identifica con tu hambre. Tuvo sed y se identifica con tu sed. Se cansó y créemelo, Él también se identifica con tu cansancio. Tomó exactamente un cuerpo como tú y yo tenemos, pero sin pecado. Dios lo llevó a la cruz. Mi amigo, no hay otro mensaje más maravilloso que puedas conocer que Dios te quiere reconciliar, se quiere reconciliar contigo. Y envió a su Hijo para que en esta mañana que creas en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Ven a Cristo, entrégale tu vida, tu juventud, tus sueños, tus planes, tus proyectos. Él es el Salvador que tú y yo con urgencia necesitamos. Ven a Cristo. Él es el fundador de la iglesia. Es, de hecho, mi amigo, es su iglesia, su novia, y Él viene pronto por ella. Nos llevará, nos recogerá, y créemelo, el Señor viene. Sí, Señor, ven por tu iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén.